Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de la presente actividad correspondientes al área de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Estamos ya en la segunda semana correspondiente a este proceso educativo y como es de costumbre, ustedes van a poder observar en pantalla, ustedes pueden observar ya el formato para recursos de aprendizaje tarea. Tenemos aquí la actividad correspondiente a la tarea. Nos encontramos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 1, las revoluciones independentistas correspondientes al tema 2. Este tema 2 vamos a tratar sobre las causas de independencia latinoamericana, Napoleón nombra rey de España y las juntas a las guerras de independencia. Esos son los temas que vamos a desarrollar en la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tema central dentro de la presente tarea? Lo que se encuentra remarcado de amarillo. Eso ya saben cómo ustedes tienen que hacer. Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, ¿quiénes tenían el poder en América durante la época colonial? Tienen que proporcionar la respuesta a esa pregunta. La siguiente dice, ¿qué conoces sobre la época colonial? La siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentaron los pueblos de las colonias? Y la última dice, investiga los eventos más relevantes de la revolución de independencia de Haití. Esas son las actividades que ustedes tienen. Prácticamente tienen una, dos, tres y cuatro actividades que tiene dentro de esta tarea. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, no pueden hacer en ningún otro dispositivo, no pueden hacer en computadora, no pueden hacer en nada, sino es 100% a mano. Ustedes tienen que copiar las preguntas y obviamente desarrollarlas en su hoja de trabajo. Eso ya saben ustedes cómo hacer, eso se les ha venido ya indicando. Para ello, en su hojita, ustedes van a desarrollar la rotulación de la hoja de acuerdo al siguiente esquema, como se les proporciona aquí. Ustedes tienen en la parte superior de su hojita, ustedes en la parte centrada, ustedes lo van a poner Colegio de Bachillerato PCI Ebenecer, el nombre en relación al nombre de cada uno de ustedes, el curso al que pertenecen, en este caso es noveno de Educación General Básica, la fecha que corresponde, la fecha está acá abajo, esta fecha que dice aquí 11 de marzo del 2024, esa es la fecha que ustedes tienen que colocar ahí. La materia es ciencias sociales y el tema de la tarea se encuentra en la parte superior, donde dice causas de independencia latinoamericana, Napoleón nombra rey de España, de las juntas de las guerras de independencia. Eso va a ser siempre el tema que van a ir en esta rotulación, en este esquema de rotulación, puesto que de aquí en adelante ustedes esta rotulación lo tienen que hacer de forma obligatoria en cada una de las tareas. Entonces, una vez que se les ha explicado, aquí tienen otro dato también fundamental que tienen que colocar, que es la semana número. En este caso es la semana número 2, es la tarea número 2. Entonces, tienen que poner todos esos datos correspondientes. Recuerden que también deben, en relación al contenido de la tarea, ustedes deben leer las recomendaciones, también deben leer la rúbrica de calificaciones y al final de la rúbrica nosotros tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema causas de la independencia latinoamericana, Napoleón nombra rey de España, de las juntas a las guerras de independencia correspondientes a la semana 2 de fecha 11 de marzo del 2024. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 11 de marzo, la fecha límite de entregas es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación de esta y las dos tareas restantes de esta unidad serán hasta el 5 de abril del 2024. Así que tienen que estar muy atentos, muy pendientes en el desarrollo de estas actividades. Una vez que se les ha informado, que se les ha proporcionado las indicaciones necesarias de cómo tienen que desarrollar sus actividades, cómo tienen que desarrollar la tarea, inmediatamente pasamos a desarrollar el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual y que obviamente vamos a proceder a desarrollar, a dar la explicación correspondiente en función del material de apoyo que ustedes tienen, que en base a ese se construye las preguntas que ustedes tienen en su tarea. Y vamos a hablar un tema bastante importante que obviamente nos ha permitido a cada uno de nosotros disfrutar de las libertades que hoy tenemos en función de Estado.
Entonces, dentro de estas características, nosotros vamos a analizar cuáles fueron las etapas en cuanto a a las revoluciones de independencia o las revoluciones independentistas que a nosotros nos catapultaron o nos dieron esta posibilidad de formar estados independientes, luego de la disolución de la Gran Colombia, que no tuvo, no se desarrolló como tal. Obviamente nosotros vamos a ver cuáles fueron los eventos más preponderantes dentro de esta etapa. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de las juntas soberanas en el año de 1809. Algunas de ellas, en especial la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Obviamente se fueron sumando el resto de regiones hasta lograr exterminar el dominio español sobre cada una de las regiones de nuestro estado, de nuestro continente latinoamericano. En cuanto a las causas de la independencia latinoamericana, en la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas y dentro de ellas nosotros vamos a ver las siguientes. Podemos observar como una causa las económicas. Vamos a ver qué es lo que pasó con la economía. Luego tenemos otra problemática que fue la política. Luego eventos sociales que también se transformaron como una dificultad para el desarrollo y también la ideología, el pensamiento de cada uno de los sectores de las regiones y por último, sobre todo, se dio bajo la influencia de la independencia de los Estados Unidos, que fue el primer país en declarar su libertad y también, obviamente, el modelo en el cual se establecía la fórmula en la cual los estados pasaban a ser constitucionales. Y todos estos eventos fueron gracias a la influencia de la Revolución Francesa, que obviamente ya determinaban o estructuraban derechos en función del hombre, en función de los seres humanos. Dentro de estas causas de las independencias, cuando hablamos de las económicas, las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias en crisis, las que entraban en crisis económica. Obviamente fue difícil también para la corona tratar de cubrir todas las necesidades de cada uno de los sectores en los cuales ellos tenían el control de cada uno de estos sectores. En cuanto a a las causas políticas, los criollos, este es un tema fundamental. ¿Quiénes fueron los criollos? Los criollos, nosotros prácticamente este término lo determinó, lo acuñó el rey Fernando VII de España, una vez que regresó a España a un proceso de retroceso hacia la monarquía, hacia el absolutismo. En este caso, este rey Borbón que ingresó al dominio de España, prácticamente, ¿qué es lo que hizo? Generó una dificultad, generó un problema al generar una escala menos a los criollos. Los criollos eran los hijos de los mismos españoles, pero que no nacieron en España, sino que nacieron en suelo latinoamericano, en suelo del continente americano. Y por ende, al rey español se le ocurrió la idea de que ellos estaban una casta menor que los nacidos en España y por ende los criollos empezaron por decreto del rey, ellos no tenían la misma posibilidad de ejercer cargos públicos, especialmente en los sectores estratégicos, y obviamente fueron relegados de todo el proceso de administración. Esto generó una rencilla, generó una envidia entre los criollos y los españoles, lo que originó que los criollos organizaran los diferentes ejércitos libertarios en el continente latinoamericano.
y fueron ellos prácticamente quienes derrocaron a los españoles. Y obviamente simplemente, ¿qué es lo que hicimos con la famosa libertad? Dejamos de ser dominados por los españoles, pero pasamos a ser dominados por los mismos criollos que en función de deberes y derechos hacia los ciudadanos, hacia el campesino, prácticamente ellos no hicieron absolutamente nada. Y obviamente lo que hicieron es simplemente mantener toda la hegemonía que los españoles tuvieron desde el principio. En este caso, en la consecuencia política, los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por la prohibición borbónica. La corona estaba débil y desprestigiada. Los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían comprado la mayoría de ellos sus cargos nobiliarios al rey. El cargo de condes, de príncipes, todo eso ellos habían comprado con grandes sumas, pues no lo eran. Entonces prácticamente se generó un proceso también de corrupción y eso dio el paso a que los criollos obviamente se fortalecerían dentro de sus ejércitos con la finalidad de derrocar a los españoles dentro de la dominación que tenían cada una de las colonias. Dentro del campo social, como una dificultad, había resentimiento por las prerrogativas de los españoles. Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos los ámbitos, tanto como jueces, oidores, superiores de conventos, rectores de universidades, entre otros. Siempre hubo obviamente, ese resentimiento que se generó porque los criollos obviamente eran considerados inferiores a los propios españoles nacidos allá en la península ibérica. En cuanto a las ideologías, los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y la metrópoli, resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración, que fue otro aspecto fundamental. La Ilustración prácticamente deja sin efecto todo el control de la monarquía absolutista, obviamente considerándoles que no, ellos no podían estar como superiores, pues eran gente común y corriente como nosotros, entonces no podían generar un aspecto superior y por ende, obviamente, el poder en ausencia de los reyes obviamente recaía en todo el pueblo. Empezó un proceso de democratización dentro de este proceso de aplicando la Ilustración. Y por el pensamiento político también español, la soberanía pertenece al pueblo. Al faltar el rey, como les había mencionado, la soberanía vuelve al pueblo. Derecho de rebelión entre un monarca injusto. Entonces, prácticamente los reyes, con el proceso de la Ilustración, fueron perdiendo espacio y también dominio en las diferentes regiones. La influencia de la independencia de Estados Unidos, ese logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo de organización del Estado. Eso fue uno de los aspectos fundamentales que también tomaron como ejemplo las diferentes regiones latinoamericanas del resto de los territorios americanos para organizar las luchas libertarias y proclamar la independencia posteriormente. La influencia de la Revolución Francesa fue fundamental. Aunque se condenaban los excesos, se percibía al hundimiento del antiguo régimen como un cambio de época. La Revolución Francesa prácticamente en esta época nace los derechos del hombre en primera instancia, pese a que a la mujer todavía no se le incorpora en este tipo de derechos, pero ya se empiezan a aplicar prácticamente el régimen monárquico, el antiguo régimen o régimen monárquico, obviamente desaparecía con la aplicación de este proceso de la Revolución Francesa. Y obviamente toda la población, obviamente tenía las mismas aptitudes, las mismas obligaciones y obviamente desaparecía la figura del rey como ser supremo. Uno de los eventos más preponderantes es la invasión de Francia a España y obviamente la derrota de España en manos de los franceses. Y obviamente dentro de de esta etapa vamos a ver un evento dentro de la historia que fue Napoleón nombra rey de España a su hermano, José Bonaparte, y vamos a ver qué es lo que pasó en todos estos procesos. España vivió su propia guerra interna
España vivió dentro de su territorio, obviamente, un proceso de rebelión, de guerras internas, que obviamente eso debilitaron totalmente la hegemonía, el poder económico que tenía hasta ese momento el Imperio Español. Y obviamente eso también fue uno de los aspectos más preponderantes, ese debilitamiento económico, para que cada una de las colonias latinoamericanas obviamente se les facilite todo el proceso de liberación del dominio español. Vamos a ver dentro de este proceso, a las causas hay que añadir los hechos que precipitaron la independencia. Uno de ellos es el del 5 de mayo de 1808. Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar a su favor. Obviamente que dejen el trono a favor de Napoleón. Acto seguido nombró rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Entre tanto, el 2 de mayo se había producido una sangrienta revuelta del pueblo de Madrid contra los franceses. Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios que se habían sublevado. En muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó suprema de gobierno de toda España. Una ficción, pues todo el resto de España estaba bajo el rey Bonaparte, llamado por los españoles Pepe Botellas. Esta es una parte también dentro del área social. ¿Por qué se le denominaba a José Bonaparte Pepe Botellas? Porque obviamente estaba bastante, había caído bajo la influencia del alcohol, era alcohólico. En aquella época era uno de los licores más apetecidos el whisky, y obviamente José Bonaparte obviamente se convirtió en alcohólico, tomaba mucho, por eso la denominación de Pepe Botellas. La falta del rey ocasiona que las juntas americanas obviamente traten de proclamarse su independencia. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en toda la región americana y para los más decididos fue la ocasión propicia para lograr la deseada autonomía o la independencia. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis: el rechazo a la pretensión de Napoleón sobre América, otro, la lealtad de Fernando VII y lo último y la más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, ya que no tenía ningún poder. El hecho de haber desaparecido el monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviera a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política. Quito había de ser la primera de toda la historia de América Hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio, no nombrado por la corona. Luego proclamaría sus juntas enseguida a lo largo de 1810, Caracas el 19 de abril, Buenos Aires el 25 de mayo, Bogotá el 25 de julio y Santiago de Chile el 18 de agosto. En México, el cura Hidalgo haría lo mismo, daría el grito de Dolores en Guanajuato el 16 de agosto. El grito de independencia motivó exactamente o movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva el Rey Séptimo. Ese fue el grito de independencia por los mexicanos. De las juntas a las guerras de independencia, ya se formaron las juntas y ahí sí vamos a ver todos los procesos de independencia en cuanto a los procesos de conflictos que se dieron dentro del territorio latinoamericano. Pues en este contexto, las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en tomar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni un grano de sal.
Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a América entera. En el inicio de las juntas no eran independentistas, se decían depositarias interinas de la soberanía hasta que retorne el rey legítimo, pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas obviamente se multiplicaron. Desde 1811, la proclamación sin ambagajes de la independencia. En Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La reacción militar de las autoridades coloniales fue de inmediato. La primera junta se defendieron con poco éxito, pues no tenían ejércitos entrenados. Por eso, en 2 o 3 años, España logró recomponer o restaurar su dominio en todos los territorios que habían proclamado la independencia, salvo en Cartagena, en Buenos Aires y también en Chile. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años durante todo nuestro continente. Uno de los aspectos más fundamentales dentro de la historia es la abolición de la esclavitud, pese a ser uno de los sectores donde predominó la presencia de afrodescendientes. Haití fue el primer país en proclamar la independencia y la abolición, sobre todo la abolición de todos los modos de esclavitud. Ese fue el evento más preponderante que se desarrolló en la isla, en Haití. Vamos a ver qué es lo que suscitó en Haití y en Santo Domingo. Francois Dominique Toussaint Louverture se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla La Española y la dirigió entre los años de 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, a ingleses y franceses hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En 1803, Jean-Jacques de Silies venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América Latina, en este caso dirigido por negros. En 1822, las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla La Española, que recobraría su independencia de Haití en el año de 1844. Pero lo que hoy se llama República Dominicana no conseguiría su independencia de España sino hasta el año de 1865, tras una guerra que dejó al país totalmente devastado de este proceso. En cuanto a la independencia de México, es fundamental todo este proceso que se vino desarrollando, pues en México y América Central, que conformaban el virreinato de Nueva España, sufrieron en el año de 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones sobre todo de las regiones más pobres. El cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos, el grito de independencia en el pueblo de Dolores. A lo largo de 3 años logró triunfar con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en el año de 1811. El mando lo tomó otro cura, José María Morelos, quien condujo la segunda etapa de la revolución durante los años 1811 y 1815. Esta incluyó la convocatoria a un Congreso Constituyente y a la expedición de la primera Constitución de México, que introducía un Estado liberal y la reforma agraria. El carácter fuertemente popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se resistieran a apoyarla. El general Félix María Callejas, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo condenar por la Inquisición, lo hizo fusilar en el año de 1815. Frustrados en sus deseos de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclama en 1821 la independencia con un pronunciamiento político llamado el Plan de Iguala, que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobierno de México sea un príncipe europeo. Hasta que ello pueda concretarse, nombran regente a Agustín de Iturralde. Al año siguiente se proclama emperador de México, lo que es rechazado
por los republicanos. Tras 2 años de guerra civil, Iturralde es derrotado y posteriormente fusilado. Convulsiones internas e intentos de reconquistas por parte de España, por ejemplo, en el año de 1829, cuando llega una expedición de 4.000 hombres, que son rechazados, dan paso a ciertas normalizaciones. Cuando Antonio Páez de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en el año de 1833, España lo reconoció la independencia de México solo hasta el año de 1839. Ahí tenemos una etapa fundamental dentro de la evolución también de la historia mexicana. En relación a América Central, Guatemala con sus provincias Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica, proclamó su independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España. Un año más tarde, Guatemala y sus provincias formaron un estado independiente de carácter federal con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, siendo su capital la ciudad de Guatemala. La Constitución de noviembre de 1824 cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivos, legislativos y judiciales propios. El general José Francisco Morazán, durante los años 1792-1842, luchó por la unión y se mostró como un gran estratega militar de tendencias liberales. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación. Ello llevó a una guerra civil en el año de 1838 a 1840, en lo que Guatemala no pudo imponerse. La confederación se desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Chiapas y Soconusco prefirieron quedarse como provincias de México. En 1841, Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazada, aunque se quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia. De esta se separó en el año de 1904 por acción directa de los Estados Unidos, que para controlar el canal de Panamá promovió que se forme una república independiente de Colombia, creando la República de Panamá. En cuanto a la independencia de la isla, una de las islas más importantes que tiene América, que es la isla de Cuba, vamos a ver todos los eventos más preponderantes que se dieron en ella. Los movimientos independentistas empezaron en el año de 1848, tras el grito de Yara, el 10 de octubre de 1868, estalla la primera guerra de independencia llamada de los 10 años o Guerra Grande, que fracasó por las divisiones internas entre los patriotas en asuntos como la esclavitud, el grado de independencia o la vinculación con Estados Unidos. José Martí organiza el Partido Revolucionario Cubano y buscó a los antiguos jefes de la revolución, unifica a las diferentes corrientes, arma un pequeño ejército y desembarca en Cuba. Martí muere en una de las acciones de combate durante el año de 1895, pero el ejército revolucionario siguió luchando por las causas que se habían estructurado desde un inicio. Estados Unidos no quiere perder la posibilidad de adueñarse de la mayor isla de las Antillas y en 1898, luego del estallido del buque acorazado Maine en el puerto de La Habana, declara la guerra a España. La intervención de los Estados Unidos precipitó la derrota española y Cuba proclamó su independencia en el año de 1899, aunque sufrió la ocupación estadounidense. Se salvó de los españoles, pero obviamente cayó en manos de los Estados Unidos. En el caso de Puerto Rico, el 23 de septiembre de 1868, se produce el grito de Lares de independencia contra España. La rebelión es aplastada en poco tiempo. Puerto Rico continúa dentro del sistema español hasta la guerra entre Estados Unidos y España. Tras la derrota de esta, la isla de Puerto Rico pasa a ser administrada directamente por Estados Unidos y actualmente es un estado libre asociado de dicho país. En consecuencia, no es un país totalmente independiente. Puerto Rico pertenece de cierta manera, de forma directa, a los Estados Unidos.
Y por último vamos a hablar sobre este país, uno de los países más grandes del cono sur de nuestra región, que es Brasil. Independencia monárquica, cuando Napoleón invade Portugal, Juan VI se refugia en Brasil durante el año 1887 y más tarde impulsa una reforma jurídica en 1815, por la que declara a Brasil como base territorial del imperio de Brasil, Portugal y del Algarve. Así Río de Janeiro pasa a ser la sede de una monarquía absolutista, al igual que las de Europa, y ya no una colonia. En 1821, Juan VI vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro de Braganza como gobernador de Brasil, pero al año siguiente este se proclama emperador de Brasil. En 1831 Pico y le sucedió su hijo Pedro II, quien reina hasta 1889 cuando se proclama la Primera República. Es derrocado y obviamente a partir de 1899, perdón, 1889, nace la República Independiente de Brasil. De esa manera, obviamente, en este proceso, nosotros hemos ido viendo, hemos ido analizando todos estos procesos importantes que se han venido dando dentro de estas luchas liberales, desde el caudillismo, desde la dominación de los españoles y todos los procesos, los duros bagajes, las duras etapas que tuvieron que soportar para lograr la independencia de cada uno de los países y la independencia que nosotros gozamos en la actualidad, esta libertad que nosotros tenemos, obviamente generada a pulso por los ejércitos libertados. Lamentablemente, sí, la historia nos ha contado, los historiadores nos han contado que sí, efectivamente, nosotros derrotamos a los españoles y nos proclamamos en libertad, pero en ciencia cierta no fue así, porque la mayoría de las cosas se mantuvieron como se manejaban en manos de los españoles, pero ahora ya en manos de los criollos. Los criollos fueron quienes prácticamente, ¿qué es lo que hicieron? Continuar de cierta manera con todas las estructuras que habían dejado ya anteriormente los españoles. No tuvimos una libertad absoluta, especialmente de los pueblos más desfavorecidos, como los indígenas, los campesinos, las personas del campo. Ellos fueron los más afectados por una serie de reformas que también se hicieron a manos de los criollos y obviamente que perjudicó al sector agrario en un inicio. Posteriormente se desarrollaron o se independizaron los diferentes países y una vez establecidas las primeras constituciones de cada uno de los países, obviamente esto generó una serie de libertad, una serie de respiro, una etapa de respiro para cada uno de los pobladores, lo que obviamente dentro del proceso de evolución de las constituciones hasta la actualidad, obviamente tenemos una libertad bastante considerable que nosotros gozamos y que disfrutamos en cada uno de nuestros estados a nivel del continente americano. Esos son los temas que nosotros hemos visto, los temas que nosotros hemos tratado en función de este tema que se había planificado para la presente semana, en función del tema que se ha explicado el día de hoy. Ustedes tienen la tarea que ustedes deben realizar, así es que les deseo suerte, sigan entregando sus tareas y si tienen alguna dificultad, si ustedes tienen algún problema, alguna inquietud, ustedes pueden contactarse con mi persona para poderles guiar, siempre y cuando que me indiquen nombres y apellidos y el nivel que tienen, en el nivel que ustedes están estudiando y obviamente también la dificultad que tienen para poderles solventar. De esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una excelente noche.